esta presentación la hice yo, pero digamos el contenido sí no es mío. Este es de una página que sí me gusta mucho, que se llama Coalición por el Evangelio. Entonces sí tiene como enseñanzas cortas, cosas que yo no sé hacer, súper sencillas y fáciles de entender. Entonces en este caso yo quería hablar un poco sobre el Espíritu Santo y vamos a ver 10 cosas sobre él. Entonces la primera de todas, bueno, yo creo que ya está grabando, sí. Eh, Suave. Ahora sí, la primera de todas, bueno, son varios puntos, pero, o sea, al final es cómo es la definición, el concepto del Espíritu Santo, y es que es la tercera persona de la Trinidad, no es un poder ni una fuerza, y la Escritura le atribuye una personalidad distinta, al igual que el Padre y el Hijo. También yo agregaría, digamos que el concepto de persona y divinidad, digamos, que mucha gente cree que dioses son tres dioses en uno, como la Trinidad, pero no es correcto, porque eso caería en un error de doctrina. Lo que es Dios o la Trinidad son tres personas y una esencia divina. Ellos comparten una esencia divina, pero son tres personas diferentes, porque cada uno tiene voluntad, cada uno tiene una personalidad, como dice aquí, y cada uno tiene un rol que tiene que hacer. Entonces, por eso se distinguen. Eh, Algunos versículos que apoyan Mateo 3, 16 al 17, dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios, que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. También vemos que está Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, digamos, que habla. Entonces ahí se ve como toda la Trinidad casi que unos pocos versículos. Luego Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre, y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, cada vez que se habla de consolador, recuerden que es el Espíritu de verdad o el Espíritu de Dios. Dos, segunda cosa, el Nuevo Testamento hace mención del Espíritu Santo constantemente. 56 veces en los Evangelios, 57 veces en los libros de los Hechos, 112 veces en las cartas de Pablo y 36 veces en el resto del Nuevo Testamento. O sea, es muy importante el rol de él. 3. El Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir y se le puede constrictar. Algunos versículos son Hechos 5:3, dice más Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Otro ejemplo sería Hechos 7:51, dice, vosotros que sois duros de cerviz y circuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. 4. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee los atributos divinos como omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. un, un versículo de ejemplo para cada uno. Omnisciencia. 1 Corintios 10 al 11. Dice, pero Dios no, nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Segundo sería la omnipresencia. Salmos 139, 7 al 8. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Otra, omnipotencia, Zacarías 4:6. Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Esa era una visión que le estaba dando a Zorobabel. Eternidad, Hebreos 9:14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. 5. El Espíritu Santo es llamado de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. La primera sería el Espíritu de Dios, y ahí está el versículo 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Otro nombre sería el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Otro nombre sería el Espíritu Eterno, que ya vimos en Hebreos 9:14, que donde se menciona al Espíritu Eterno. No lo voy a leer, ya lo leímos. El Espíritu de verdad en Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, o os hará saber lo que habrá de venir. Y el Espíritu de gracia, yo creo que esta es la última. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Es como alguien metió las patas y ahí lo están regañando. Luego el 6. Podemos ver al Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento haciendo diversas actividades, como, y vamos a ver varias, obrando en la creación, como en Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios, recuerden que es uno de los nombres del Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Otro es que da aliento a los hombres y los animales. Esta vez puse un ejemplo de los hombres, nada más, pero hay otros versículos, pero no quería hacerlos tan largo. Dice entonces en Génesis 6:3 dice: entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Otra es que capacitaba a hombres para la batalla en Jueces 3:10. Y vino sobre él el espíritu del Señor y juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, bueno, ese nombre, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre ese nombre. Y el último, creo que ese es el último, capacitaba a los profetas para anunciar el mensaje del Señor en Miqueas 3:8. Yo en cambio estoy lleno de poder, del Espíritu del Señor, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. 7. El Antiguo Testamento, vamos a ver varias cosas. El Espíritu Santo está en medio del pueblo de Dios y capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales, y sin embargo no era dado a todos y podía ser retirado. Entonces son tres cosas y vamos a ver los versículos para cada uno. Isaías 63:11. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Éxodo 31:13. Estos son sobre los artes especiales, digamos. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de artes. Y el siguiente es que uno se le puede quitar el Espíritu Santo, y ese es Salmo 51:11: no me eches de tu presencia y no me quites de mí tu Santo Espíritu. 8. La primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer de pecado, ese es uno, y de la realidad del perdón a través de Jesucristo. Esto lo hace a través de la predicación y el ejercicio de dones espirituales. Entonces vamos a ver los versículos. Juan 16:8:1 dice: y cuando Él, el Consolador, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no cree en mí; de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más, dice Jesús; y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Primera Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. 9.
El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes, uno en Hechos, y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo y todos los versículos. Creo que vamos a ver solo uno. Hechos 2:38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces una vez que ya son arrepentidos y Jesucristo los perdona sus pecados, ya recibís el don del Espíritu Santo. Y Gálatas 3:2, perdón, dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Y luego Pablo más adelante repite la pregunta, digamos, a gente, que si lo hicieron por la ley o por la fe. Entonces, obviamente, la respuesta es por la fe. Número 10. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Y el último versículo que vamos a ver, y el último dato perturbador, como dice Luisito, comunica. Efesios 1:13-14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, esa es la pequeña reflexión que quería darles. Ya hasta ahí llega. Quería hacerlo lo más corto posible. Yo creo que si dure los 15 minutos que quería durar yo. Eh, pero no sé qué les pareció, qué cosas sabían, qué cosas no sabían. Cuéntenme qué preguntas tienen también, si les surgió alguna cuestión que les preocupa o que les dan dudas. No se preocupen, las dudas son buenas y las dudas se deben contestar, no se las guarden. Si tienen algo que decir, pregunten. Y la pregunta más tonta es la que no se dice, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir o qué cosas no se sabían. Voy a repasar los puntos. El Ajá, dale. Espíritu Santo. Bueno, bien. Ajá. No, no, dale, 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 dale. Sí, voy a repasar los puntos para que se recuerden. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es un poder ni una fuerza. La Escritura le atribuye una personalidad distinta, al igual que al Padre y el Hijo. Dos, bueno, todas las menciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, creo. Tres, el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad, se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, se le puede probar, se le puede resistir y se le puede contristar. 4. En la palabra encontramos la afirmación de su divinidad. El Espíritu Santo posee los atributos divinos como la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia y eternidad. 5. Bueno, hay varios nombres del Espíritu Santo. Se llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu eterno, Espíritu de verdad y Espíritu de gracia. 6. Hay, digamos, las diversas actividades que ha hecho. Digamos, ha elaborado en la creación, ha dado aliento a los hombres y animales, ha capacitado a hombres para la batalla, capacita a los profetas para anunciar en el Evangelio. 7. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo de Dios y capacitaba a ciertos hombres para tareas especiales, y sin embargo no era dado a todos y podía ser retirado. 8. La primera obra del Espíritu Santo en el hombre es convencer del pecado y de la realidad del perdón a través de Jesucristo. Eso lo hace a través de la predicación y del ejercicio de los dones espirituales. 9. El Espíritu Santo es prometido a todos los creyentes y es un don que se recibe por la fe en Jesucristo. Y 10. El Espíritu Santo es el que produce la obra de regeneración en nosotros. Él es el sello de nuestra salvación. Ahora sí, Héctor. Sí, no, en realidad lo que quería comentar es de que usualmente es muy común y para nosotros es algo que siempre está como muy presente, lo que es quién es Cristo y pues principalmente porque es muy fácil demostrar de que existió, de que estuvo aquí. O sea, eso es un tema muy, digamos, entre comillas, sencillo
demostrar, pero creo que a veces el conocimiento que usualmente tenemos no es tan amplio como el de saber quién es el Espíritu Santo. Obviamente hay todo un estudio. ¿Cuál es el nombre del estudio para conocer sobre el Espíritu Santo? Hay como... De la página, No, 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 no sé no. qué. No, no, digamos, así como existe la apología, la hermenéutica, todos estos, hay uno que estudia específicamente el Espíritu Santo. Eh, no me acuerdo. ¿No? Doctrina, es que normalmente se le conoce en español doctrina del Espíritu Santo, pero yo sé que hay una un nombre, déjame ver. Ajá, ajá, ajá. Bueno, mientras lo encuentra, este, es, digamos, si alguien nos llega y nos pregunta quién es él, demuéstrenos, o sea, muchas de las cosas que nos muestra la Biblia, nosotros es a veces hasta Neumatología. muy... Ajá, ajá. Es a veces hasta muy fácil caer en sentimentalismo, porque decir, uy, yo lo estoy sintiendo y demás, ¿verdad? Pero a veces cuesta, pues cuesta un poco y siento de que hay una gran importancia porque, no sé, siento yo que es como ver el poder manifestado de la Trinidad. Entonces, podría confundirse, digamos, como con sentimientos luego vienen los pentecostales y que las llamas de fuego y demás, ¿verdad? Pero realmente sí es alguien que está ahí con nosotros y nos puede consolar, nos puede guiar eh, y su poder y también se nos puede, como podemos manifestarlo gracias a él, si nos concede y nos concede aún el arrepentimiento y el volver y cambiar un corazón duro por un corazón un poco más de carne y esto, ¿verdad? Pero qué difícil, a veces, por lo menos a mí se me hace un poco difícil, este, desde un punto defenderlo y hasta tener esa comunión real, no solo de sentimientos, sino real, ¿verdad? A veces yo preferiría hasta poder, como, hasta tener, como, escucharlo audiblemente. Eso sería genial, sería un éxito, pero a veces queda, no sé, sin fe y, muchos milagros, pero bueno, en milagros vemos hasta algunos brujos que pueden hacer ciertas cosas y ilusionismo y demás, pero es increíble como, si no me equivoco, hay demostraciones bíblicas donde hay personas que se le volvían a armar el brazo entero, de que lo tenían recortado y le volvía a salir, y un muerto a la vida y cosas así que usualmente ya poco a poco con el tiempo no se han venido dando tanto, pero tampoco vamos a decirte que el Espíritu Santo solamente hace esas cosas, sino también están cosas más simples, ¿verdad? Y si se nos murió un familiar o algo así, es, es hasta esa paz que literal sobrepasa cualquier entendimiento, a pesar de las circunstancias que nos están rodeando, sentimos esa tranquilidad, ¿verdad? No como, literal, no como el mundo la da, Mm. pero, pero a la vez, o sea, siento que hay, bueno, de mi parte, una falta de conocimiento teórico, tal vez podría decirse, de quién es él y cómo conocer un poco más de él. Sí, en la parte, sí, me parece muy importante, especialmente ya a recalcar, antes de que tú dijeras las partes más simples del Espíritu Santo, son los medios, digamos, normalmente uno cuando habla de cosas sobrenaturales quiere ponerle como su pizquita, digamos, de azúcar, digamos, que es como, wow, todo, Mágico. sí, pero a veces tenemos que darle campo a las cosas más mundanas, por ejemplo, de que no debemos limitar al Espíritu Santo en los medios por el cual Él atrae a una persona a los pies de Cristo, ¿verdad?
porque vemos, digamos, en el tiempo del Nuevo Testamento que la gente con solo escuchar el testimonio de los testigos que vieron a Jesús resucitado fue suficiente para creer en Cristo. Digamos, y si vemos ahora, digamos, cualquier persona, por la más simple cosa, digamos, es el Espíritu Santo que usa esos medios para traerlo. Entonces no es solo, digamos, que los diferentes poquitos de personas que tuvieron una experiencia sobrenatural así súper extraña que no tenemos explicación, sino también por los métodos más convencionales de por una charla, por una canción, como por un suceso malo o por un suceso bueno o por, no sé, algo que, no sé, hasta el perro se rascó la pata y creyó, no sé, cualquier cosa, mientras que sea algo positivo y que traiga a alguien a los pies de Cristo, tenemos que ver que todas esas cosas, por simple que sea, es obra del Espíritu Santo y no tenemos nada que ver en ello, aparte de que Dios ya sabía ponernos en las circunstancias para crear ese medio para que el Espíritu Santo actúe. No sé si me voy a entender, pero debemos aceptar también tanto como lo asombroso, que no tenemos explicación, como los métodos más simples, como dice Héctor, los más mundanos o los más convencionales, que son obras de él y no nuestras. No sé si alguien más quiere decir algo o algo que no sabían del Espíritu Santo, o una pregunta que tengan sobre él. De nuevo, este es un espacio Yo para por lo que... menos no Ajá, sabía que se le podía mentir. O sea, yo pensaba que era como así como Dios, a Dios no se le miente, ¿verdad? Porque, ajá, él conoce todo. Pero yo juraba que con el Espíritu Santo tampoco se le mentía, o sea, que no se podía engañar. Entonces ahí quedé como, ¡ah! ¿Qué? ¿Sí se le puede mentir? Ahí quedé como toda perdida por eso, pero no sé. ajá. Y como usted al inicio explicó que tienen personalidades distintas, por así decirlo, entonces, no sé, pero yo juraba que no se le podía mentir. Bueno, sí, sí se le puede mentir, pero como vimos antes, él también tiene omnisciencia. O sea, una cosa, por ejemplo, es como cuando usted llega no sé, digamos que usted tiene un novio o una novia y que por alguna razón usted hizo una fechoría y ella ya lo sabe, y entonces ella, como para que te explique o por lo menos usted tenga la palabra, deja que usted hable aunque ella ya sabe lo que pasó. Entonces al final usted decide Pregunta, pero ya mentirle o sabe no. la verdad. Sí, exacto, yo creo que sí me entiendes. Entonces podemos ver esa analogía parecida, digamos, no importa cuántas veces que le mientes al Espíritu Santo, él ya sabe lo que sucedió y cuál es la verdad. Entonces ahí se pueden, eh, digamos, ser compatibles, por ejemplo, las dos cosas. Ya con esa explicación me quedó más claro. Sí. No sé qué más. Algo iba a decir y ya se me olvidó. Yo, o sea, no tenía una pregunta, solamente quería como aclarar que sí me parece muy importante conocer más sobre los tres, porque siento que a veces tenemos cierta ignorancia al como diferenciar de quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Entonces, me parece muy bueno que logremos identificar quién es cada uno y poder como agradar a los tres y como estar bien con todos, digamos. Sí, exacto, sí. De hecho, así en términos súper simples, obviamente me voy a saltar muchas cosas, pero los roles principales, digamos, son como de Dios es el mandamás que hace todo, que hace los planes. Jesús es el que hace la obra de salvar y justificarnos. Y el Espíritu Santo, el rol de él es de nuevo, que él nos hace ver que tenemos pecado y nos ayuda a arrepentirnos y guiarnos para salvación, ¿verdad? Entonces esos son diferentes roles y también se dice que el Jesús y el Espíritu Santo están subordinados a plan de Dios. Es por eso que a veces Jesús decía antes de ir a la cruz que no se haga su voluntad, sino la de él, digamos. También no solo demuestra la humanidad de Jesús en ese momento, sino que también la subordinación divina. Otra cosa que quería hablar es que mucha gente confunde cuál es el pecado imperdonable
y es, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, pecarle al Espíritu Santo. ¿Cómo es la palabra correcta? La blasfema. Ajá, la blasfemia al Espíritu Santo. Y eso se trata de la salvación. Como ya vimos, como es el Espíritu Santo que guía y te hace reconocer que eres pecado, que sos pecador y que necesitas salvación y arrepentimiento, porque, si, porque si no tienes una justificación ante Dios de que eres limpio y santo, nadie puede entrar al cielo contaminado, ¿verdad? Entonces, la única opción es que te quedes sin la promesa de la eternidad y te vayas al infierno. Entonces, cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Puedes resistir el trabajo que hace el Espíritu Santo ante ti. Si tú resistes eh, a Dios, ya no tienes perdón de Dios. Ya no tienes forma de entrar a su reino. Por eso, de eso se trata el pecado imperdonable, porque ya si resistes la única forma de entrar al cielo, entonces obviamente vas a quedar afuera, ¿verdad? No sé si me entiendo, si me explico bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, el ejemplo más obvio son por ejemplo, los ateos que resisten totalmente la obra de Dios y todo el trabajo que hace el Espíritu Santo para luego morir sin él. Y claramente Dios les concede lo que ellos quieren y es estar sin él, literalmente. No los deja entrar al cielo. Entonces, también es unas cosas que quería decir, ya me acordé y ya listo. No sé qué más que eh, quería. Yo creo que si alguien quiere decir una última cosa, si no, ya son las 6, bien. Sí, se alcanza el tiempo. Eh, no. Esto con lo de imperdonable, este, literal, es que era la única forma de adquirir perdón. Entonces, nada más no adquirieron el perdón, por lo tanto, es imperdonable, porque no los perdonaron. Sí, exactamente, sí. A veces mucha gente se hace pelota, porque a veces piensas que, mira, uno tiene como ese miedo de que tal vez piensa mal y entonces ya hizo la blasfemia del Espíritu Santo y ya tienes duda de tu salvación, que ya no te vas a salvar, perdón por mis perros. Pero sí, o sea, mucha gente tiene esos miedos, pero no se preocupen, todos pecamos y está muy bonita ahora que estoy pensando en la siguiente clase que vamos a tener sobre el problema del mal. Vamos a ver un poco sobre esto, pero, o sea, al final todos pecamos, todos los cristianos nos pecamos, pero la única diferencia es que nosotros nos preocupamos por pecar, a pesar de que pecamos, a pesar de que caemos, o incluso gravemente, pero al final siempre tenemos esa cosa que nos preocupamos por el hecho de haber pecado, pero ¿quién se preocupa por pecar cuando no está en Cristo? O sea, nadie se preocupa por eso. Se preocupe por que lo agarren pecando, pero no por la simple bondad de no pecar o cosas de agradar a Dios, nada que ver. Entonces esa es la diferencia de los cristianos a los no cristianos, a pesar de que seguimos pecando. Bueno, di un poquillo de lo que vamos a ver en la próxima clase, pero yo creo que siento que valía la pena.